Nos acompañan las victorias y en las derrotas, cuando estamos solos o acompañados, en nuestros momentos de ocio y en los momentos de total calma, y nos acompaña desde hace miles de años. Se trata del vino, una bebida que todos conocemos o al menos creemos hacerlo, porque más allá de la marca sabemos lo que estamos bebiendo. Es más, a veces parece que incluso desconozcamos los caldos que se elaboran en nuestro territorio. Para hablarnos del vino, de cómo se produce y de sus secretos, en el programa de hoy nos acompaña el enólogo y presidente de la denominación de origen leridana Custers del Segre, Tomàs Cusiné. Bienvenido a tu casa, Tomàs. Un buen vino. ¿Qué es un buen vino? Para usted, ¿qué es un buen vino? Pregunta difícil esta. Bueno, un buen vino es cuando hay una buena uva, hay unas buenas personas que lo transforman y después, evidentemente, el resultado es el que la gente aprecia, ¿no? O sea, de hecho, la calidad del vino depende mucho de la individualidad, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay conceptos generales sobre los cuales se puede hablar de calidad o no calidad de un vino, pero al final un buen vino es el que más te gusta, ¿no? Y si lo elabora uno mismo, ¿para usted es mejor que se sepa todo el trabajo que hay detrás? Bueno, lo que es importante en el mundo del vino es dar a conocer el trabajo que hay detrás, el enseñar, el mostrar que realmente es un trabajo de mucho recorrido, que viene de la tierra, que viene de la uva, que hay, digamos, muchos componentes que afectan al vino en particular, pero sobre todo es la procedencia y el lugar donde se elabora, ¿no? ¿Es necesario tener algunos conocimientos sobre vino para saber valorarlo? No, para nada. Lo que sí que es verdad es que para valorarlo lo que se tiene que tener es conocimiento y experiencia en probar vinos, ¿no? O sea, valorar un vino sin tener el conocimiento de otros es difícil. Lo que es necesario es tener una experiencia en probar y probar, ¿no? Evidentemente, si tienes un conocimiento que te han transmitido, que digamos que tienes un poquito más de conocimiento sobre el vino y si quieres llegar al vino en su totalidad, entonces sí que se hace necesario tener unos conocimientos. No diría tanto de enología como de la complejidad de lo que es el mundo del vino, ¿no? El hecho de conocer pues bueno, las diferentes procedencias, diferentes vinos, los matices de cada una de las zonas, porque lo que sí que está claro que las grandes cosas del vino, para mí una de las grandes cosas del vino es el hecho de que no hay vino igual. O sea, es imposible repetir una botella, ¿no? O sea, año a año cambia porque las circunstancias climatológicas son diferentes, esto es importante, y después, sobre todo, dónde se elabora o cuál es la parcela sobre la cual elaboramos el vino, ¿no? Si hablamos de vinos de gran cantidad, digamos, o vinos, poco identificados con el sitio donde se producen, entonces puede ser diferente, pero lo que sí que es verdad es que conocer la procedencia es básico, ¿no? El hecho de, digamos que el vino es transmisión del paisaje, de la tierra, del lugar, ¿no? Y esto es lo que aporta las principales características al final al producto, ¿no? Al vino, ¿no? ¿Cuáles creen que son los componentes que diferencian un buen vino de uno que no lo es tanto? Bueno, evidentemente lo más importante es la uva, no hay más. O sea, si tenemos uvas de calidad, y cuando hablamos de uvas de calidad son uvas que sean sanas, uvas que estén en una zona determinada, en zonas de, digamos, de baja producción o de media producción. Evidentemente, si tienes buenas uvas, para nosotros es muy fácil elaborar un buen vino, ¿no? De hecho, yo tengo el convencimiento de que es la uva la que manda. Evidentemente, las personas también afectamos en cuanto al estilo del vino, pero la calidad intrínseca está en trabajar la tierra, en lo que es la viticultura y después en la zona, ¿no? Tú puedes trabajar muy bien en una zona que al final el resultado puede ser mediocre, digamos, y en otra zona con los mismos trabajos puedes sacar resultados excelentes, ¿no? Entonces, por eso también es importante
bueno, la procedencia, y en esto se basa también el prestigio de los vinos, por el hecho de qué denominación de origen se elabora, dónde se elabora, cuál es el elaborador, evidentemente, cuál es el pueblo o cuál es la parcela, ¿no? Entonces, esto influye muchísimo y creo que es el principal componente, vaya, de todos los vinos, ¿no? Es decir, que el territorio influye en la producción claramente, en casi todos los casos. Evidentemente, o sea, nosotros nos damos cuenta o vemos, después de muchos años de trabajar con el vino o con las uvas, que una parcela no es igual que otra, simplemente. O sea, de hecho, parcelas que están muy cercanas unas de otras, la calidad es diferente. Ya no hablemos ya de zonas diferentes, ¿no? No sé, vino de montaña o la uva de montaña, pues tiene unas características, la del llano tiene otras, de regadío tiene otras. Son muchos conceptos que al final son intangibles porque no se conocen de antemano, pero que realmente dan la personalidad al vino. Y esto se transmite sobre todo a través de la parcela, la viticultura y el trabajo que se hace en la viña, ¿no? Al ser presidente de la denominación Costés del Segre, ¿cómo influencia esto en los vinos leridanos? Bueno, Lleida tiene una zona continental, sabemos todos que hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Esto es importante. Y después también importante era el cambio de temperatura que hay día-noche. Esto también influye muchísimo. Hay que pensar que las uvas evolucionan diferente dependiendo mucho de la climatología. El tema climático es importantísimo. De hecho, estamos en un cambio climático que nos afecta. Pero lo que es Lleida tiene esta virtud, ¿no?, de tener la continentalidad que no tienen otras regiones, ¿no?, en cuanto a, sobre todo, a Cataluña, ¿no? ¿El cambio climático os ha influenciado? ¿Lo habéis notado claramente? Sí, evidentemente. Sí. El cambio climático se nota y esto hace también pues, que te replantees las variedades, porque hay variedades que se adaptan mejor al cambio climático. Es verdad que yo llevo 36 vendimias y realmente hemos visto ya un avance, casi 15 días en estos 35 años. En cuanto a vendimia, digamos que se avanza la vendimia y después sobre todo la afectación que hay sobre variedades que sufren más al calor, digamos, ¿no? Variedades más atlánticas o variedades más norteñas, ¿no? Que realmente, bueno, se han introducido en Cataluña desde hace muchos años, pero que poco a poco vemos que las variedades mediterráneas se adaptan mucho mejor a un cambio climático, mucho mejor a lo que es estos climas más extremos, porque realmente el problema del cambio climático es sobre todo que los episodios de lluvia se concentran y los episodios de sequía son muy largos, ¿no? Entonces, esto afecta gravemente desde un punto de vista sobre todo de producción y evidentemente depende mucho de la variedad y bueno, y de qué tipo y cómo gestionar el suelo también, ¿no? Porque realmente la gestión del suelo es importante para poder retener esta poca agua que tenemos en un momento dado, ¿no? Que realmente en que las tierras tengan humedad durante largo término, ¿no? Y esto estamos hablando sobre todo en zonas de sequía, ¿no? En zonas donde no puedes regular el agua, donde no tienes el recurso hídrico necesario en un momento necesario, pues evidentemente nos afecta, ¿no? Y Lleida lo que tiene es una complejidad importante de microclimas, ¿no? Sí. Aparte de que tenemos este común denominador de lo que es la continentalidad, evidentemente no es lo mismo un vino en la zona de Les Garrigues o un vino en la zona d'Urgell o un vino en la zona del Pallars, ¿no? Porque es una denominación de origen que acoge todas las viñas de la provincia de Lleida casi y que tiene 150 kilómetros de una punta a la otra. Entonces, cuando muchas veces en 4 kilómetros hay un cambio importante en cuanto a la personalidad del vino, pues evidentemente también lo hay en Costés del Segre, ¿no? Pero también es una de las cosas bonitas de la mención de origen, el hecho de la diversidad, ¿no? El hecho de que tenemos la posibilidad de elaborar muchas variedades. Es un clima que agradece muchas maneras la diversidad de estas variedades, digamos que se adaptan bastante bien. Y esto hace que, las diferentes formas de elaboración, pero sobre todo los microclimas, tengamos casi como quien dice una carta completa de lo que puede ser un restaurante, ¿no? El hecho de tener mucha diversidad de vinos y de tener, creo que cada vez más calidad, ¿no? ¿Y cómo influye en sus bodegas la denominación de origen? ¿Por variedad o
¿En qué sentido Bueno, puede influenciar? Influir en la denominación de origen, bueno, creo que no es influir en la denominación de origen, creo que cada bodega hace su propio recorrido, evidentemente, pero sí que es verdad que la denominación de origen tiene, digamos, la misión de garantizar una calidad, esto de principio, y después también a largo plazo, y siempre hablamos a largo plazo, porque el mundo del vino lo que sí que tiene es que nada es inmediato, ¿no? Porque desde que plantas una viña hasta que realmente tienes calidad, pues pueden pasar perfectamente 10 años, ¿no? Y cuando plantas una viña ya la has plantado, no puedes cambiarla mañana, ¿no? O sea, claro. Y tienes 25 años por delante con una viña determinada. Entonces, las cosas son lentas en general, ¿no? Nosotros, influenciar en la denominación de origen, bueno, como presidente, evidentemente, pues puedo influenciar porque la idea de recuperar variedades es importante, o la idea de la sostenibilidad es importante, el hecho de que la gente en general, todas las bodegas, tomemos conciencia de lo que significa para el futuro todo lo que es la ecología, la sostenibilidad, y en este aspecto lo que tiene Lleida es que posiblemente tenga una de las mayores cantidades de vinos ecológicos de todas las denominaciones de origen. Esto es importante. Y también con la intención de llegar al 100%, si es posible, ¿no? A medio plazo, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo en investigación, en conocimiento, ¿no? De lo que es cada una de las variedades, cada uno de los suelos, cada una de las pequeñas parcelas. Tenemos que hacer mucho conocimiento para nosotros mismos, el trabajar sobre lo que tenemos, parcelar y ver dónde tenemos las mejores uvas para después poder distinguir entre los diferentes vinos, ¿no? Creo que nuestro grupo es fuerte dentro de Costes del Segre. Trabajamos con mucha innovación y con, digamos, buscando el conocimiento, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que somos denominación de origen muy jóvenes, ¿no? Y no hablo solo de Costes del Segre, sino en general de toda España casi, ¿no? Exceptuando Rioja, Jerez, que son más históricas. El resto de denominaciones de origen no tienen más de 35, 40 años, ¿no? Digamos que somos un país joven en lo que es la producción de vino de calidad, ¿no? O la etiqueta, ¿no? Sí. De hecho, sí que es verdad que la cultura del vino en España pues está, digamos, de siempre. Es mediterráneo, es cultura mediterránea, gastronomía mediterránea. Esto está clarísimo. Pero, bueno, hemos estado 40 años cerrados al mundo, estuvimos, vaya, y desde el año 75 la revolución del vino en España ha sido brutal, ¿no? Ha sido espectacular el cambio que ha habido, ¿no? Estamos hablando de que Ribera del Duero en el año 80 no existía casi, ¿no? Entonces, son 40 años, o sea, no... somos adolescentes aún, ¿no? Lo que es el mundo del vino, cuando países llevan ya 300 años haciendo etiquetas y haciendo calidad. Aquí podemos decir que sí, Jerez también lleva este tiempo, Rioja pues lleva más de 100 años, pero realmente, en general, el boom que ha habido en cuanto a bodegas, en cuanto a todo lo que es la evolución tecnológica y el conocimiento del enólogo, ¿no? El hecho de que el enólogo es una figura nueva. Antes era capataz de bodega, pero no había un conocimiento técnico, ¿no? No había universidad, no había estudios suficientemente potentes como para llegar a todas las bodegas, ¿no? Actualmente toda bodega tiene su enólogo, toda bodega tiene su conocimiento. Creo que esto y la tecnología han cambiado muchísimo el sector. Y ahora estamos en un momento que estamos un poco de vuelta, ¿no? Que después de evolucionar mucho en el mundo tecnológico y en el conocimiento, evidente, que esto aún perdura porque realmente se están conociendo muchas cosas sobre lo que es la enología y sobre lo que es el vino como elemento químico, como elemento físico, digamos. Esto ha hecho que haya una revolución y actualmente pues hay una nueva complejidad en cuanto a estilos de vino. Ha cambiado la moda, ha cambiado lo que pide el consumidor y después también lo que queremos producir como enólogos, como elaboradores, ¿no? Cada vez hay más preguntas, ¿no? Y cada vez hay más ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Vinos sin sulfitos, vinos brisados, vinos ancestrales. O sea,
hay toda una nueva generación de enólogos y de bodegueros que están apostando por bueno, transgredir y cambiar un poquito más aún lo que es el vino en sí mismo, ¿no? ¿Y qué pide en general el consumidor? Porque ahora decías la demanda que hay, que más o menos, ¿qué es lo que se acostumbra a pedir? Bueno, digamos que ¿Ha cambiado? son cosas diferentes. Yo siempre distingo un poquito entre lo que es el consumidor en general y lo que es el consumidor experto o lo que es el sommelier, periodista, restaurador. ¿Vale? El hecho de que la tendencia por un lado es una y quizá la tendencia por el otro lado también es diferente, ¿no? Porque al final los elaboradores o enólogos siempre van un paso más por delante, ¿no?, que el consumidor en general, ¿no? Actualmente, o sea, hace unos años lo que se pedía eran vinos que fueran robustos, que fueran estructurados, que fueran con mucho color, con mucha capa, que fueran duros, que fueran potentes, digamos, Sí. que se pudieran cortar con un cuchillo, que se decía antes. Sí. Pero actualmente la tendencia general en el mundo, y estoy hablando internacionalmente porque la influencia del mercado inglés o del mercado suizo o del mercado americano, que creo que son los más influentes del mundo, Sí. influentes del mundo en cuanto al estilo de vino, y también la entrada de la juventud en el consumo del vino en estos países, cosa que no pasa en España, pero sí que ¿No? pasa en Estados Unidos o pasa en Inglaterra, nos llevan a vinos más suaves, vinos más elegantes, más fragantes. Importante la fruta, importante el color, no tiene tanta importancia, si tiene capa o no tiene capa. Y después también una transición hacia las variedades autóctonas, ¿no? El hecho de que no se entiende un vino de Cabernet Sauvignon español en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí se entiende un vino de Garnacha, un vino de Tempranillo o un vino de Cariñena, ¿no?, por ejemplo, o sea, variedades que se consideran españolas, que consideran más del territorio, y esto cada vez la gente busca estos matices, ¿no?, tanto de vinos más suaves como de variedades más enraizadas a lo que es el país de origen, ¿no? O sea, hay países que tienen multitud de variedades, como puede ser Italia. Italia es un país súper diverso en cuanto a variedades autóctonas. En Francia, evidentemente, se ha hecho suyas muchas de las variedades, y España, evidentemente, tiene una gran cantidad de variedades, aún muchas por conocer y también por descubrir, ¿no?, porque es otro trabajo, ¿no? Si antes se buscaban vinos estructurados y ahora se buscan vinos suaves, quizá las variedades perdidas son las que nos pueden también traer este plus o esta novedad de hacer vinos más fragantes, ¿no? Esto también lo estamos investigando desde Costes del Segre. Queremos hacer un trabajo a largo término, a largo plazo, de viñas encontradas o viñas trovadas, que decimos, por el hecho de que creemos que, bueno, hemos perdido un patrimonio y que ese patrimonio recuperarlo puede ser interesante. Es un ejercicio a largo plazo porque estos son 20 años de trabajo o más, pero realmente creemos en ello, ¿no? Y creemos que, aunque en este momento Costes del Segre tiene más de 35 variedades autorizadas, también queremos ir hacia encontrar y recuperar cosas que se perdieron en el tiempo, ¿no? Claro. Cosas que actualmente el mundo del vino reflexiona mucho sobre lo que se ha perdido, ¿no? Sobre esta transición tecnológica tan fuerte, con el inoxidable, el frío, etcétera, etcétera. Ha ido muy bien, evidentemente, porque ha mejorado mucho los vinos, pero ahora que hay conocimiento, pues busca lo que hacían los padrinos, ¿no? Los abuelos, ¿no? Sí. Ahora que hablaba de las nuevas tecnologías, ¿cómo han influenciado en la producción? Bueno, evidentemente, antes se elaboraba sin conocimiento. Esto es una realidad. La tecnología ha ayudado a controlar mucho más lo que es la elaboración, que es muy importante. El hecho de higiene, sobre todo, control de temperaturas, importantísimo, y después, evidentemente, la tecnología está aún en evolución, ¿no? Pero realmente quizá nos preguntamos ahora, después de la inversión tecnológica que ha tenido España, porque ha sido muy fuerte, bueno, si todo es necesario, ¿no? O si podemos hacer las cosas de forma más... más natural, digamos, o más con menos intervención, digamos, ¿no? Ahora los vinos de baja intervención cada vez son con más recorrido. Evidentemente hablamos de menos intervención, pero no de menos control. O
sea, de hecho, lo que hoy se conoce es el control sobre el vino, ¿no? Porque las analíticas constantes que se hacen, el seguimiento de las fermentaciones, el conocimiento de cómo lo quieres hacer, bueno, todo el aplicativo que puedes hacer, sea con menos intervención o más intervención, pues evidentemente esto se sabe de antemano, ¿no? Y antes no se sabía. Yo creo que la tecnología y el conocimiento son lo que ha cambiado todo esto, ¿no? ¿Cómo definiría la cultura del vino aquí en España? Porque antes decía que los jóvenes no están quizás muy introducidos en el tema. Bueno, es verdad, la juventud, pues, aunque poco a poco se van introduciendo, sobre todo a partir de ciertas edades, digamos que a partir de los 25 yo creo que es el momento, quien se introduce cada vez tiene más interés, esto es verdad, y más quiere conocer más, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque una cosa es una cultura de consumo que había en España, que se ha perdido, porque se tiene que pensar que en los años 50 se consumían 100 litros por persona y año. En los 70 ya se consumían 70 litros. Actualmente se consumen entre 18, se habla de 18, 20 litros o 16 claro, también, ¿no? O sea que estamos al 20% desde 70 años atrás, ¿no? Por tanto, el consumo ha descendido, esto está clarísimo, ¿no? Digamos que antes era un consumo alimentario, era un consumo de energía también, porque el esfuerzo físico era mucho más alto en cuanto a toda la sociedad. Actualmente trabajamos en una oficina con el ordenador, ¿no? Entonces el esfuerzo físico ha bajado, el vino, pues evidentemente el contenido de alcohol es importante tenerlo en cuenta porque el vino se tiene que tomar con moderación, esto es importantísimo. Pero bueno, hay una cultura de conocimiento que poco a poco la juventud va entrando en ello, ¿no? Pero aún nos falta, bueno, experiencia, lo que hablamos al principio, o sea, si no pruebas muchos vinos, al final no tienes, el conocimiento es difícil, ¿no? Como más vinos pruebas, más puedes opinar, más tienes conocimiento, más puedes comparar, porque cada vino es diferente, ¿no? Entonces, la acumulación de información, el tener también unas ganas, digamos, ¿no? De ponerle cuando pruebas el vino, ¿no? También una educación, ¿no? Un poco. Sí, la educación general. Es que, a ver, estamos en un momento que el consumidor es mucho más sibarita, ¿no? O sea, antes nadie sabía lo que era un buen jamón. Actualmente creo que casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo mismo pasa con los vinos, ¿no? Antes no se tenía en cuenta tanto la calidad, sino que simplemente eran muchas veces litros de consumo, ¿no? ¿Somos más exigentes? Evidentemente, en todo. Sí. O sea, no solo estamos hablando de alimentación, estamos hablando de en general, ¿no? La sociedad actual lo tiene, digamos que casi todo, y por tanto cuando queremos elegir tenemos muchas opciones, ¿no? Antes solo tenías unas zapatillas para elegir cuando eras pequeñito, ¿no? Actualmente pues no sabes elegir porque hay tantas que no puedes elegir, y con el vino pasa exactamente lo mismo, ¿no? El consumidor cada vez es más conocedor, esto está claro. O sea, cuando nosotros empezamos, el consumidor, yo siempre pensaba que poco sabía de vinos, y era bastante verdad. El importador sabía de vinos, pero no sabía mucho. El distribuidor sabía de vinos, pero no sabía mucho. Actualmente nuestro cliente sabe más que nosotros. La formación que hay es brutal. La figura del sommelier, que no existía casi, actualmente pues ya hay toda una generación de sommeliers, ¿no? Y mucha gente que tiene ganas de implicarse, ¿no? Lo mismo con los enólogos, ¿no? O sea, el enólogo nunca probaba muchos vinos. Actualmente el enólogo tiene que probar muchos vinos, no los suyos solo, sino además se tiene que formar continuamente, porque realmente hay un cambio brutal continuamente. El mundo comercial es espectacular desde lo que se pide, cómo se pide, y después también evidentemente hay la comunicación, ¿no? Cómo comunicas tus vinos, ¿no? Cómo comunicas los personajes, cómo comunicas en general todo el sector. Es muy importante mantener una tensión comunicativa continuada, ¿no? Porque al final es percepción, ¿no? O sea, el vino no solo es si el vino es bueno o malo, porque esto depende mucho de las personas. Esto el enólogo, el elaborador, lo que tiene que esforzarse por hacer la máxima calidad o tener la máxima personalidad, pero después al final es el consumidor el que, digamos, por su percepción, valora el vino también, ¿no? Porque cuando te ponen encima de la mesa una etiqueta que ya conoces y que sabes que es un vino rutilante o un vino de prestigio, aunque no te guste, no te atreves a decirlo, ¿no? Me refiero que el prestigio de
de las bodegas, de los vinos, también influyen mucho en la apreciación de la calidad, ¿no? Independientemente de la calidad intrínseca de un vino, que esto es un tema pues mucho de opinión, ¿no? Porque si te gustan blancos, a mí me gustan tintos, pues ya hay una cierta diferencia, ¿no? Pero a mí mejor me gustan vinos más potentes y a ti te gustan vinos más suaves, ¿no? Entonces, las valoraciones son muy diversas y siempre habrá la discusión si son mejores los vinos, no sé, de Rioja o del Priorat, ¿no? Porque evidentemente son estilos diferentes y no quiere decir que unos sean mejores que otros, simplemente es que la apreciación general del mercado hace que el prestigio de esa bodega, de esta denominación de origen o de ese país sea más alto en cuanto a la comercialización internacional, ¿no? Y para finalizar, ¿hay un vino para cada ocasión, como se dice? ¿Es así? Bueno, esto No sí es tan que claro. posiblemente sea un vino o sea, vinos para una ocasión, hay muchos vinos para ciertas ocasiones, ¿no? Lo que sí que es verdad es que bueno, hay vinos que no son adecuados para ciertas cosas, creo yo. Yo creo que el ensamblaje o maridaje de la comida, la gastronomía o el momento, que esto es muy importante porque un gran momento puede que te percibas tú el vino mucho mejor. Si tú estás con buena predisposición, el vino es más bueno. Si tú estás con una compañía adecuada o perfecta, el vino es mejor. Y si el espacio es idílico, ese vino puede ser tu vino para toda tu vida, ¿no? O sea, yo pienso que tomarte un vino con buen humor es una cosa, con mal humor es otra, evidentemente, y tomarlo en una ocasión especial, diferencial de todas las otras, hace que ese vino aún sea mejor, ¿no? O sea, ahora, eso sí, un vino para cada momento existe, sí, yo creo que sí, sobre todo cuando lo relacionamos con la gastronomía, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que hay vinos para leer, por ejemplo, ¿no? O vinos para pensar, o vinos para no comer, ¿no? O sea, para el aperitivo, para el copeo. O sea, nosotros definimos ciertos vinos, este es más para el copeo, esto es más para gastronomía, esto es más para carnes, esto es más para pescados, evidentemente. Pero al final cada uno es libre de tomar el vino cuando quiera y como más le guste, ¿no? Porque al final la decisión individual es la más importante y yo creo que es la básica, ¿no? Pues muchas gracias, Tomás, por venir en el programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy en Grupo Sneca Televisión. Muchas gracias a vosotros.